Patricio Alfonso es escritor, licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, autor de libros como Drácula frente al espejo, El closet de Pandora, Circo de Medianoche y coautor en antologías como In Absentia Mortis, Chile del Terror y Poliedro II, relatos chilenos de fantasía y ciencia. Especialista en upirología y uno de los cultores del género literario del cuento fantástico y de terror que más tiempo lleva publicando, dando charlas y difundiendo estas materias en Chile. El nombre de su charla es El vampiro, figura, hitos y mito. Ya, estamos de regreso para encontrarnos con don Patricio Alfonso. Pero antes de comenzar con Patricio, quisiera también comenzar los agradecimientos a Gabriel Stay, quien desarrolló el spot publicitario que tantas visualizaciones y comentarios ha tenido en nuestras redes sociales. Así que, Gabriel, si estás por ahí, te agradecemos la gentileza de haber realizado este hermoso spot para la versión número 24, una versión que propone este reencuentro, no sé cuándo, no sé dónde, pero que seguramente será en un día soleado, cuando hayamos derrotado al bicho. Estimado Patricio, buenos días, bienvenido a este simposio de Terence Fisher. ¿Se me escucha? Sí, Patricio. ¿Se me escucha? Ah, ya, exhalo un primer suspiro de alivio entonces. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Bien, Patricio, bienvenido. Bueno, por favor, proceda a develar los misterios del vampirismo. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Es un honor estar aquí y yo quisiera que mi propia participación fuera un acto de gratitud hacia Terence Fisher, a quien muchos tanto le debemos. Le agradezco a Terence Fisher por sus películas tremendas, pulsionales, hechas desde el inconsciente. Como decía Jaime, es un director intuitivo, y como decía recién Tony Dalton, no era alguien que componía a propósito, sino que hacía sus películas desde el inconsciente y, por supuesto, movilizaba el inconsciente. Mi inconsciente, por lo menos, puedo decir. Y quiero agradecerle también su presencia a Mickey Hardy, la hija de Terence Fisher, una presencia entrañable, y un saludo para ella. Por supuesto, la figura del vampiro en el cine de Terence Fisher, en general en la Hammer, es muy importante. De hecho, Christopher Lee, que es el actor que más veces ha interpretado a Drácula, solamente en la Hammer, si no se me han descuadrado las cuentas, lo interpretó 8 veces. Entonces la presencia del vampiro en la Hammer y en algunas otras productoras más o menos vecinas, o entre comillas competidoras de la Hammer como Tigon, como la Amicus, etcétera, es muy importante. Baudelaire preguntaba, ¿qué es el dandy? Hoy día tengo que preguntar aquí, ¿qué es el vampiro? Y si menciono a Baudelaire no es por casualidad, porque él tiene una vecindad importante con la figura del dandy y también en Las Flores del Mal con la figura del vampiro. Creo que cuando uno da una definición sobre cualquier objeto, salvo que sea un objeto lógico o un objeto matemático, cuando uno define un triángulo y dice que es una figura formada por 3 líneas rectas, la definición se ajusta exactamente a lo definido. No ocurre así cuando se trata de un objeto imaginario o de un objeto real. Puedo dar una definición mejor o peor, pero siempre va a poder ser mejorada por otro. Y no voy a dar ahora una definición del vampiro, sino que
siendo el vampiro una figura, voy a invitarlos a escarbar en cómo se ha configurado esta figura. Y creo yo que una manera de acercarse es la antropología. La figura del vampiro tiene una conexión muy íntima con el culto a los muertos, que es en algún sentido lo mismo que decir el culto en general, el culto a los dioses. Para las culturas antiguas no hay una distinción clara y distinta, como podría decir Descartes, entre los muertos y los dioses, sino que pertenecen a un ámbito común. El hombre siempre se ha enfrentado a límites de la experiencia, y esos límites pueden ser el nacimiento, la muerte, lo inconsciente, lo que se llama más allá. Y en ese ámbito del más allá es donde se sitúan los dioses o los muertos. O los dioses, que muchas veces son lo mismo que los muertos. Y el hombre se ha relacionado con los muertos a través de los rituales funerarios. Los rituales funerarios están concebidos de una manera subjetiva para los muertos, pero en realidad los rituales funerarios son para los vivos, que muchas veces pueden tener miedo de los muertos. ¿Por qué? Porque piensa que a los muertos o a los dioses se les debe algo. No por nada los parientes de un fallecido se llaman los deudos. Los deudos son los que deben, los muertos son los acreedores. Todos los rituales funerarios tienen que ver con un paso de la vida, que es duración, que es tiempo, a esa pérdida del tiempo absoluta, que es la muerte. Los rituales funerarios, por ejemplo, que consisten en un recorrido, un cortejo fúnebre, en la cual lo que se hace, muchas veces en forma confesa en algunas culturas, es hacer que el muerto pierda el camino para que no pueda retornar a importunar a los vivientes. El origen de la lápida, lápiz, piedra, también puede, según algunas tesis, es para evitar que los muertos salgan literalmente de la tumba. Entonces, ¿y qué se le debe a los muertos? El vehículo de la vida, tradicionalmente, ha sido la sangre. La sangre como sede de la vida. En el Levítico existen en el Levítico, en el libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, llamado Levítico, existen prohibiciones expresas de ingerir la sangre, porque se dice que la sangre es la sede de la vida. Desde otra parte, en la Odisea, cuando Odiseo quiere preguntarle algo al oráculo Tiresias, se enfrenta con la dificultad no menor de que Tiresias está muerto. ¿Y qué hace para poder hablar con Tiresias? Derrama sangre. Y es el único, entre todos los que venían de la guerra de Troya, en el relato tradicionalmente atribuido a Homero, es el único que se atreve a hablar con Tiresias, que es un muerto. Los compañeros de Ulises eran hombres valientes, eran hombres que habían probado su valor en la guerra de Troya, pero no se atreven a esto.
Ulises es retratado ya como un ser diferente a sus compañeros, que tenía otro tipo de valor. No, yo no podría decir que era más valiente que los otros guerreros, pero era valiente de una manera distinta. Acordémonos que él le ordena a sus compañeros marineros que se tapen las orejas, así como yo, para no escuchar el canto de las sirenas, pero él quiere escucharlo y pide ser amarrado al mástil para no ceder a la seducción de las sirenas. O sea, hay una manera de distinguir a Ulises, a Odiseo, muy sutil en el relato homérico. Entonces el vampiro, volviendo al vampiro, comienza a estructurarse en este ámbito que es un ámbito de lo religioso, de lo sagrado, que es el culto a los muertos, como un muerto acreedor de vida porque ya no la tiene. Y muchas veces es alguien que se ha quedado al lado de acá porque los rituales funerarios, que son rituales de alejamiento, han sido mal hechos o no se han hecho, o el paso mismo hacia la muerte ha sido de una manera violenta, por ejemplo. En algunas culturas, por ejemplo en el este de Europa, el vampiro potencial es el excomulgado, el suicida, que es enterrado muchas veces en el cruce, a propósito de la simbología que Jaime mencionaba sobre la división cuatripartita del espacio, en el cruce de los caminos, ¿no? Después va a venir el simbolismo, en algún momento va a aparecer como convención en el género de literatura de ficción, y en el cine de ficción de los vampiros va a aparecer la cruz como un detente. Ya el cruce es un detente porque es un elemento de ambigüedad, donde quien está ahí le va a costar decidirse qué camino tomar. Entonces, el cruce de los caminos, de donde también en algunas tradiciones, incluso en Chile, es el lugar donde se invoca al diablo, es el lugar donde se involucraba al aspecto nocturno femenino Hécate en la antigua Grecia. El cruce de los caminos es el lugar donde se sepulta a un vampiro potencial. Al mismo tiempo, si nosotros nos fijamos en la figura de la estaca lo que hace con la horizontal del cuerpo es formar nuevamente una cruz o un cruce y fijar al muerto, al vampiro, a la tierra de donde, comillas, jamás debió haber salido. Entonces, aquí nosotros tenemos elementos que permiten ya ir definiendo al vampiro como un muerto acreedor de vida, que generalmente se va a entender como la sangre, aunque no necesariamente. Una cosa que hay que distinguir es que aquí estamos en el ámbito de las leyendas, en el ámbito del sistema de creencias de algunas culturas. Y esto hay que distinguirlo claramente, clara y distintamente, Descartes, otra vez, de la ficción. La ficción no es lo mismo que la leyenda. La ficción tiene un autor conocido o desconocido, o varios autores con nombre y apellido. Generalmente la persona que escribe ficción o hace una película sabe que está inventando algo de su autoría. Hay algunos casos de ficción involuntaria, donde la persona cree que está escribiendo una crónica, cuando el naturalista Konrad von Gessner, por ejemplo, habla sobre el ave del paraíso, en realidad está haciendo ciencia ficción, pero él no lo sabe. Pero generalmente la persona que hace ficción sabe que está inventando. Entonces, aquí tenemos, por un lado, la leyenda, y por otro, la ficción,
en este caso de vampiros. No sé si está la imagen, porque fue la última que le envié a Jaime, de Ospina, del libro de William Ospina. Si la tienes por ahí, Jaime, súbela, si no, no importa. Sí, gracias. Bueno, este es un libro maravilloso. Este libro es, si no me equivoco, es del 2015, de este escritor colombiano. El año al cual se refiere Ospina es 1816. Ocurre que el año anterior, en 1815, ocurrió en Indonesia la erupción del Tambora, que es la erupción volcánica mayor jamás medida. La erupción del Tambora provocó como consecuencia inmediata 60.000 muertos. Los muertos por causas indirectas se estiman en 117.000, y estos son cálculos conservadores. La erupción del Tambora en 1815 fue el equivalente a 4 Krakatoas. A propósito de la erupción del Krakatoa, ocurría en 1883. ¿Qué tiene que ver esto con los vampiros? Bueno, el año 1816, el año siguiente, no hubo verano, como cuenta Ospina en su libro, en el hemisferio norte. Las consecuencias fueron atroces. Aún ahora lo serían. Imaginémonos cómo sería en una cultura predominantemente agrícola, qué sé yo. Y estas consecuencias se sufrieron tanto en Norteamérica, como en Europa, como en la China. El material particulado viaja muy rápido, cubre distancias enormes y en muy poco tiempo. Creó una especie de capa que impedía la llegada del Sol a la Tierra. Incluso la erupción del Krakatoa, que es mucho menor, cambió el color de los crepúsculos en Europa. Una erupción ocurrida en Java, ¿no? Bueno, la erupción una de las consecuencias menos importantes de la erupción del Tambora fue que Lord Byron y compañía se quedaron encerrados a la orilla del lago Lemán, del lago suizo, del lago de Ginebra, en la villa Diodati, y prácticamente no podían salir por este verano convertido en invierno. Y una de las cosas que hicieron fue hacer tertulias. Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, Claire Clairmont, etc. Lord Byron y los suyos, podríamos decir, los cómplices de la Villa Diodati, fue hacer tertulias donde leían, por ejemplo, los autores a Hoffmann, a los autores, a la fantasmagoriana de Hoffmann, autor del romanticismo alemán, y en una ocasión a Lord Byron se le ocurrió que escribieran cuentos de terror. Pocos de estos cuentos llegaron a puerto. Uno de estos fue Frankenstein, de Mary Shelley, y el otro, The Vampire, de John William Polidori, secretario y médico de Lord Byron. ¿Le puedo pedir a Jaime que ponga la imagen de la portada de The Vampire, por favor? O a Felipe, perdón. La portada de The Vampire, que se escribió en este momento y se publicó en 1818. Muchas gracias. Si ustedes se fijan, aquí dice The Vampire by Lord Byron, y no dice by John William Polidori. Esta fue una equivocación que enfureció mucho a Lord Byron, que dijo, ¿cómo es posible que a mí me hayan atribuido esta porquería? Sin embargo, esta obra es fundacional. Es la primera pieza de ficción que podríamos llamar moderna de vampiros. Además, de nuevo el dandy,
Lord Ruthven, que es el vampiro protagonista, muy perverso, está inspirado, según las fuentes más serias, en la figura de Lord Byron. Y tiene características elegantes. Ya no es un monstruo, aparentemente hablando. Y sienta un precedente que va a llegar hasta nuestros días acerca de una imagen del vampiro como dandy o como galán. Estoy hablando del vampiro varón. Y no quedó solamente en lo literario, dio origen a una moda, dio origen a formas del vestir, a los que se llamaban en esa época los Murgatroyds, que ahora, que su equivalente podrían ser lo que se ha llamado la moda gótica en nuestros días. Entonces, aquí tenemos ya un vampiro fundacional y una imagen del vampiro fundacional, y por eso este libro es un hito. Es un primer hito, ¿no? Me gustaría pedirle a Felipe que pusiera la imagen de Claramont. Muchas gracias. Claramont, llamada también La Muerta Enamorada, es una obra de un francés, Théophile Gautier, muy onírica, donde el protagonista es un cura que es seducido por la cortesana vampira Claramont y empieza a vivir en dos mundos, donde él no sabe, como el chino de la fábula que sueña que es una mariposa y después se pregunta si él en realidad él no será una mariposa que está soñando que es un chino. Algo parecido pasa acá. El protagonista, cuando está en su personalidad de cura, cree que sueña que es el caballero amante titular de Claramont, y cuando está en la personalidad del caballero, cree que es el cura de aldea. Esto de estar a los dos lados del espejo fascinó a Baudelaire, nuevamente Baudelaire, ¿no? Baudelaire se va a referir al vampiro en Las Flores del Mal, y precisamente a una mujer vampiro, ¿no? Que está la imagen que empieza a aparecer en los trovadores, ¿no? Como la femme fatale, que después va a inaugurar una genealogía del vampiro que va a aparecer incluso en Drácula, Lucy Westenra, después vamos a verlo. El vampiro femenino, el vampiro hembra, que es como dijo alguien, un verdadero black hole, un verdadero hoyo negro. Hay una ocasión en que en un episodio de X-Files, de los archivos secretos X, uno de los episodios conclusivos, que se refiere a una historia de vampiros, y hay una vampira de ficción que declara: hay otras vidas dentro de mí. Lo mismo que podía haber dicho una mujer encinta, pero el sentido es totalmente inverso. En una de las películas de Terence Fisher, la segunda de la saga de Drácula, The Brides of Drácula, Las novias de Drácula, que es una película muy interesante, es una película de Drácula sin Drácula, de partida, donde se dice en la voz en off, en los comienzos, que Drácula ha muerto, pero quedan sus discípulos. Hay una escena donde hay una señora que está ayudando a una vampira a salir de la tierra. Ese es un verdadero parto inverso. Esta escena ha dado mucho que hablar. Pilar Pedraza, por ejemplo,
que es una escritora, ensayista y también autora de ficción fantástica española, la comenta en su libro que se llama Espectra. Entonces, la inversión, ¿no? Hay otras vidas dentro de mí, ¿es porque yo voy a dar a luz o porque yo las he devorado? Es totalmente al revés, ¿no? La antimadre es la vampira, la madre inversa o el aspecto nocturno o devorador de la maternidad, como podríamos aludir en los arquetipos junguianos, por ejemplo. Por favor, Felipe, ¿puedes poner la imagen correspondiente a Carmila? Claramont es de 1832. Carmila es de 1872. Tienes la imagen de Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. Tanto Le Fanu como Stoker, el autor de Drácula, son autores irlandeses. Y los dos sitúan su acción en tierras situadas más al este de Europa, que en tiempos de ellos, Carmila es de 1872, Drácula es de 1897, eran todavía tierras exóticas para un inglés o un irlandés. La acción de Carmila transcurre en Estiria, es decir, Austria. Y esta vampira tiene rasgos muy oníricos, muy lésbicos, muy seductores. Y hay aquí algunas estructuras que yo no voy a mencionar porque no quiero hacer spoilers para los que no han leído Carmila. Léanla, por favor. Que se repiten en Drácula. Stoker reconoce abiertamente la influencia de Le Fanu y de Carmila en su obra. ¿Puedes poner la portada de Drácula, por favor, Felipe? Drácula es de 1897 y si no me equivoco, esta portada es de la primera edición que vio la luz, no sé si deba decir la luz tratándose de Drácula, en mayo de 1897. Mayo es un mes muy importante en relación al vampirismo o por lo menos a la ficción de vampiros. El personaje de Jonathan Harker, que es el que visita a Drácula en su castillo, llega al castillo del conde la víspera del 5 de mayo, noche de Valpurgis, la noche de una noche de brujas. Y Drácula es publicado en 1897, en mayo de 1897 por Constable Press de Londres, la primera edición. Inmediatamente o casi inmediatamente se hacen versiones teatrales. Esto va a tener su importancia posterior, como vamos a ver. Hay una obra de John Balderston, de Hamilton Dean, que lleva a Drácula a las tablas. Hay que tomar en cuenta que Stoker era un hombre muy ligado al teatro. Fue durante casi toda su vida asistente del gran actor victoriano Henry Irving. Algunos comentaristas dicen que Irving habría inspirado, en parte por lo menos, la figura del conde Drácula. Las fuentes de Stoker son tres, a mi entender. Son fuentes literarias, como Carmila. Otra fuente literaria, a mí me parece que es un cuento de Hawthorne, de Julian Hawthorne, que es hijo del mucho más famoso Nathaniel Hawthorne.
Julian Hawthorne escribe un libro que se llama La tumba de Evelyn Bionwala. Curiosamente, Hawthorne es un autor norteamericano. Conoció a Oscar Wilde. Muy posiblemente conoció a Bram Stoker. El cuento de Hawthorne aparece publicado en un ejemplar de Leaping Coast Magazine, donde también aparece publicado por primera vez el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y yo creo, no solamente yo, pero yo suscribo la opinión de que Bram Stoker leyó este cuento de Hawthorne, de Julian Hawthorne, porque hay algunos elementos que hagan este cuento. Siendo norteamericano, Hawthorne sitúa la acción de su relato en Irlanda. O sea, aquí hay una vampira en Irlanda, es decir, la patria de Stoker y de John Sheridan Le Fanu. Además, él llega la víspera de Todos los Santos a la casa de esta vampira, del mismo modo que Jonathan Harker que Bram Stoker hace llegar a Jonathan Harker al castillo de Drácula la víspera del 5 de mayo, en otra víspera. Hay elementos comunes. Yo creo que sí, que debe haberlo leído. Además, me parece que se conocieron. Bram Stoker fue amigo de Oscar Wilde. La Florence Balcom, que después se casaría con Bram Stoker, fue novia de Oscar Wilde, etc. Estamos en un mundo más o menos reducido, donde hay varios personajes que se conocían. Bien. Stoker se demoró más o menos 7 años en escribir su novela. Empieza a escribirla en 1890, entre paréntesis, año del nacimiento de Howard Philip Lovecraft, en Whitby, es decir, el mismo lugar donde el conde Drácula toca tierra en Inglaterra cuando llega a bordo del Demeter. Dije que tenía antecedentes literarios, mencioné a Le Fanu, mencioné a Hawthorne, pero también tiene antecedentes culturales. Stoker leyó un libro de la diplomática inglesa Emily Gerard, que se llama The Land Beyond the Forest, o sea, literalmente Transilvania, la tierra más allá de los bosques. Y a raíz de esta lectura y a raíz también de lo que le comentaba un amigo húngaro que tenía, que se llamaba Arminius Vamberi, sitúa la acción que primero, según consta en notas, pensó situarla en Estiria, Austria, la patria de Carmila Condesa Karnstein, el personaje de Le Fanu. La lectura del libro de Émile Gerard, la conversación con Arminius Vamberi, que le contó la historia de Vlad Tepes, Vlad Draculea, el empalador, hizo primero que Stoker cambiara el libro, cambiara el título del libro, que primero pensó llamarlo The Undead o algo así, ¿no?, a Drácula, derechamente en alusión al personaje histórico. Y cambió también la locación de la acción a Transilvania, y Stoker es el culpable de que Transilvania sea considerada tradicionalmente una patria de vampiros, cosa a la cual los rumanos le han sacado, por supuesto, mucho provecho turístico. Actualmente hay una ruta de Drácula que incluye el castillo de Bran, que es una especie de Draculand más bien, siendo que el auténtico castillo donde Vlad Tepes significa el empalador, ¿no?, por el castigo que solía dar a sus enemigos, que en algún momento fueron los turcos. No voy a entrar en el entramado histórico, entre otras cosas, porque es muy complicado y no tengo tiempo.
Pero uno de los castigos que hacía era ensartar a las personas, ¿no? Y por eso es llamado Tepesh, que no es un apellido, Sepesh, sino el apellido realmente sería Vlad Draculea, porque es Vlad II, es el hijo de Drácula, y además había recibido de parte de Segismundo de Hungría la Orden del Dragón. Drácula significa dragón y puede significar diablo, dependiendo del contexto en que lo usemos. Bueno, tenemos entonces las fuentes literarias y tenemos las fuentes legendarias que tienen que ver con lo que ya dijimos de los vampiros y del culto a los muertos, y las fuentes culturales o fuentes históricas, Émile Gerard y la historia de Vlad. El vampiro en el cine, ya, en la ficción, pero en el cine, tiene hay algunas piezas bastante antiguas. Según la filmografía de este libro de Antonio Ballesteros, este libro tiene una filmografía que hace remontar el cine de vampiros al año 1896, nada menos que con una pieza de Georges Méliès, ¿no? Que se llama Le Manoir du Diable, de Devil's Castle en inglés, es decir, de un año antes de la publicación de Drácula en Inglaterra. ¿Podrías poner, Felipe, la foto del Nosferatu de 1922? Nosferatu de Murnau. El Nosferatu de Murnau, no sé, aquí vemos un fotograma, Mascherek, como el conde Orlok. No se llamó Drácula por una cuestión de derechos de autor, le cambió el nombre a todos los personajes, pero no hay ninguna duda de que es la primera película de Drácula que se conserva. Hay una húngara anterior que se considera hasta el día de hoy un film desaparecido. Tal vez algún día lo encontremos, porque se han encontrado otras películas desaparecidas, sin ir más lejos el primer Frankenstein, sin ir más lejos la versión en español del Drácula, el Drácula de Melford, que es la versión en castellano del Drácula de Todd Browning con Bela Lugosi, se encontró en La Habana después de haber sido considerada un film desaparecido. ¿Por qué no se llama Drácula esta película? Por una cuestión de derechos de autor. Florence Balcom, la viuda de Stoker, era muy celosa. No le bastó con que aquí se cambiaran los nombres, sino que igualmente demandó a Murnau y ganó el juicio. Se ordenó la destrucción de esta película, y si nosotros podemos verlas porque algunas copias no fueron encontradas. Las que fueron encontradas fueron destruidas por orden judicial. Bueno, esta es la primera versión que se conserva del Drácula de Stoker. Un personaje totalmente ajeno a la figura de galán del relato de John William Polidori. Ahora, haciendo un tremendo salto en el tiempo, nos vamos a ir a 1979 y le voy a pedir a Jaime que ponga el fotograma de la película de Herzog, de Werner Herzog, de 1979, que también se llama Nosferatu. Por supuesto, Herzog ya estaba totalmente libre. Aquí aparece esta escena bellísima, me encanta. Klaus Kinski, Isabella Gianni, en el Nosferatu de Herzog. Por supuesto, él estaba totalmente libre de los derechos de todo este cuento atroz de los derechos de autor, pero hace un remake justificado, ¿no? Porque ahora hay muchos remakes de muchas películas que no se justifican para nada.
Un remake tiene que tener una razón de ser, darle otra vuelta de tuerca, en fin, lo que ustedes quieran, ¿no? Este sí, este remake está a la altura de lo que recrea. Es una película digna de la de Murnau de 1922. Por eso me pegué el salto, ¿no? Hay muchas cosas que cambian. Yo recomiendo verlas las dos. O sea, no son las únicas que recomiendo. O sea, aquí estamos hablando del cine de Terence Fisher. Pero todavía nos llevamos ahí, ¿no? Le voy a pedir a Felipe que ponga la foto de Bela Lugosi, por favor, del Drácula de Todd Browning de 1931. Aquí volvemos a la figura del galán, porque, no, este es de 1958, La culpa debe ser mía por el orden. Estas son las dos películas de Terence Fisher de 1958. Esta es la que quería para este momento. Perdón, debe ser culpa mía por el orden en que las mandé. Bela Lugosi, para muchos fue Drácula, tanto como después lo sería para muchos otros. Todd Browning, entre otras cosas, director de esa ilustrísima película maldita que es Freaks, con monstruos de verdad, es decir, monstruos del Barnum Circus. Bela Lugosi, civilmente llamado Bela Blasco, interpreta aquí a Drácula y él hace la película. Y se puede decir que esta es una película donde toda la carga, todo el peso de la imagen y de la actuación recae sobre el personaje y por lo tanto sobre el actor. Podríamos encontrarle un paralelo en ese sentido al Joker, ¿no? Donde también la acción de Joker también es una película de personaje, en mi opinión. Ahora, una cosa interesante aquí es que Browning no se vuelve hacia la novela de Stoker, ni se vuelve hacia la figura de Murnau, sino que se vuelve hacia la obra teatral de Balderstone y Dean a la hora de construir su película. Y esto tiene consecuencias. Se vuelve a la figura del galán, del dandy, del vampiro elegante, seductor. Es alguien a quien, como dice Miguel Ferrada, a quien tú invitarías a entrar a tu casa. Difícilmente invitaría a entrar a casa al conde Orlok, ¿no? Pero a este personaje sí. Otro detalle. La obra teatral era para ser representada en las tablas, obviamente. Drácula no solamente es una obra de terror, también es un libro de viajes. De hecho, Drácula está construido, me refiero a la novela de Stoker, por 3 viajes. El viaje de Jonathan Harker desde Inglaterra hacia Transilvania, donde una de las cosas que el personaje, Jonathan Harker, nota, es que los trenes se van atrasando. Y cada vez son más impuntuales. Los trenes, conforme avanza hacia el este, no son puntuales como en Inglaterra. Y hace un chiste. ¿Cómo será en la China?, dice. Es decir, los trenes, en realidad los relojes, es el tiempo, es el que se está alterando. Drácula se puede leer como una confrontación de maneras de concebir el tiempo lineal del progreso, que es el tiempo de Stoker. Es un autor postvictoriano, es un autor que vive en la época eduardiana, es decir, en una época en que se creía en el progreso.
Nosotros a lo mejor podemos mirar con nostalgia a los victorianos, pero ellos miraban para adelante. En Drácula Drácula es una novela muy moderna, aparecen cosas tales como el taquígrafo, empleado por Mina Harker, cosas tales como la grabadora, donde Van Helsing dicta sus notas sobre upirología, los trenes, que son muy importantes. Ya vemos que Jonathan Harker se queja de la impuntualidad de los trenes en el este. Entonces, este tiempo lineal se empieza a deshacer, a enfrentarse con otro tiempo, el tiempo del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, el tiempo circular de los orígenes. Jaime nos hacía notar el otro día que en la película de Terence Fisher de 1958, Drácula es destruido y queda su anillo redondo, como el tiempo circular, como la serpiente que se muerde la cola, en la casa de Acuario. Un signo del eterno retorno de lo mismo, ¿no? Podríamos citar a Nietzsche, ¿no? Entonces, hay un tiempo lineal que se enfrenta a un tiempo circular. Es una lectura tan mala como cualquier otra, o tan buena como cualquier otra de la novela de Stoker. De hecho, hacia el final, tenemos tres viajes, perdón. Jonathan Harker hacia el este. Drácula devuelve la visita hacia Inglaterra. ¿A quién vampiriza? A Lucy Westenra. Van Helsing parece temer una epidemia vampírica. Sin embargo, Oscar Palmer Yáñez, que es el editor de una de las ediciones de Drácula, de la edición anotada de la Valdemar, que incluye cosas como los mapas, el final alternativo, que es muy interesante, hace notar que la única persona vampirizada por Drácula en Inglaterra es Lucy. Y Lucy es un personaje interesantísimo. ¿Por qué? Porque a Drácula lo conocemos como vampiro. Incluso a las tres vampiras, a las tres novias de que están en el castillo, también las conocemos como vampiras. Mina Harker, pretendidamente vampirizada, no logra hacerlo, ¿no? Es detenida su vampirización por Van Helsing y compañía. En cambio, Lucy Westenra, nosotros podemos ser voyeristas y seguir todo el proceso. Podemos verla como una chica muy gentil, muy seductora, muy linda, y podemos ver todo el proceso de vampirización hasta que ella es una no muerta que ataca niños y que es destruida pronto, ¿no? A mi juicio, la mejor Lucy Westenra del cine es el de la película de Coppola, Sadie Frost. Mi opinión, no. Bueno, después Drácula debe escapar y retorna. Entonces tenemos tres viajes y también tenemos una estructura que es como la circulación de la sangre o las mareas, flujo y reflujo. Y al final Drácula retorna perseguido. Y nuevamente los que persiguen a Drácula, Van Helsing, Jonathan Harker, Quincy Morris, etc., corren contra el tiempo, contra el reloj o contra el sol. Quieren llegar a destruir a Drácula antes de que el sol se ponga. Entonces es muy interesante, a mi juicio, la relación del tiempo con los vampiros. Y si el vampiro ha sido alguna vez conceptuado como un ladrón de sangre, creo que también podemos conceptuarlo como un ladrón de tiempo. El tiempo para los vivos es la duración, lo que dura su vida entre el nacimiento y la muerte. El muerto es aquel que ya no tiene tiempo y el vampiro es un muerto que se roba el tiempo. Podemos entenderlo así, si le parece a alguien. Ahora sí quisiera ver las imágenes del Drácula de 1958
del maestro Terence Fisher. Aquí tenemos, si quieres las puedes poner las dos juntas, me da lo mismo. Aquí tenemos este contrapicado genial, ¿ah? Donde Christopher Lee es Drácula. ¿Ah? Si ustedes se fijan, la silueta parece un acantilado, ¿no? Es mirado desde abajo por Jonathan Harker. Además que estamos hablando de cine sonoro. Y eso hace más notorio que los pasos del conde no suenen, como sí suenan los de Jonathan Harker. La otra imagen, por favor, Jaime, es parte del final, la secuencia final, apoteósico, tremendo, del enfrentamiento de esta dupla entrañable, Peter Cushing Van Helsing, Christopher Lee, Drácula, maravillosa, ¿no? Yo creo, o sea, yo comparto la opinión de Jaime, de que las películas que muestran a Drácula como Drácula son la de Murnau, la de Herzog y la de Fisher. No estoy hablando del cine de vampiros en general, sino que me estoy centrando en la figura de Drácula con su irrealidad, ¿no? A propósito, volviendo a lo que se dijo acerca de la Villa Diodati, aquí aparecen dos monstruos que pertenecen a dos universos totalmente distintos. Citándome a mí mismo, perdón, por lo que dije al principio, Drácula pertenece al ámbito de lo sobrenatural, del culto a los muertos, de lo religioso. Drácula es un ser sagrado, es del ámbito de lo sacro, de lo sagrado. En cambio, Frankenstein es del materialismo y del positivismo de la ciencia. Frankenstein pertenece a un universo totalmente distinto, incluso podríamos decir contrapuesto al ámbito de lo sagrado, a un ámbito que para evitar problemas podemos llamar materialista, ¿no? Cientificista en todo caso, positivista. La luz de la razón, la luz de los ilustrados, la luz de los iluminados, se revela en Frankenstein como la luz del quirófano, la luz del análisis que deshace y rehace los cuerpos y construye al monstruo como un bricolage, como un rompecabezas. Ese es Frankenstein. Una obra que, por lo demás, con lo que podemos hablar ahora de transgenia, de ingeniería genética, etcétera, etcétera, cobra cada vez más actualidad. Ahora, el vampiro sigue siendo, pese a todas las apariencias que lo sitúan a veces en ámbitos muy distintos, sigue siendo un ente prelógico, es una contradicción ambulante, es un ser acuñado en una época anterior a la lógica y al racionalismo. Un muerto vivo, un undead, es una contradicción en sí mismo, es un oxímoron, es una contradicción en los términos, se presente o no se presente de las maneras positivistas que han tratado de darle vuelta con mayor o mejor éxito al mito. Y aquí podemos hablar, ya creo yo, que el mito, el vampiro es un mito. ¿Qué es lo que es un mito? Alguien ha dicho que un mito es una mentira que cuenta una verdad. Un mito no es, como se suele decir habitualmente, una falsedad. Se usa mucho decir eso es un mito, decir eso es falso, eso no es cierto. No, un mito es una verdad tremenda, pero es una verdad simbólica. Un mito es un símbolo que se narra,
que pertenece o resuena en ámbitos del inconsciente, como nos ocurre cuando vemos una película de Fisher, por ejemplo. Me recuerdo de la... Terence Fisher dirigió 2 veces a Christopher Lee, pero hizo 3 películas de Drácula, porque la segunda es una película de Drácula sin Drácula, y sin Christopher Lee. Sí aparece Peter Cushing, como Van Helsing. En la segunda película, que es del año 1965, Drácula no habla, solamente ruge alguna vez. Christopher Lee dijo en una entrevista que eso era porque a él los parlamentos le habían parecido tan malos que había pedido hablar lo menos posible. Sin embargo, esto provoca un efecto muy interesante, porque el hecho de que un personaje, y un personaje tan principal en una película de Drácula como es Drácula, no hable en una película sonora, le da una tremenda carga sagrada, inhumana, ajena, de alteridad, como diría Ballesteros, al personaje. Por eso también quiero citar el Drácula Prince of Darkness de 1965. Inolvidable, quizá a la altura del Drácula de 1958. Bueno, creo que con este periplo, si no se me ha quedado nada en el tintero, voy a finalizar mi exposición y quisiera ver si alguien tiene algún alcance o algún comentario, alguna pregunta. Hola, Patricio. Sí. Hola, aquí. Hola, aquí Constanza. Voy a leer algunas preguntas, saludos y reflexiones que han realizado las personas que han estado conectadas con nosotros. Bueno, antes de pasar a eso, muchísimas gracias por tu charla. Siempre es interesante reflexionar. Muchísimas gracias a usted. Siempre es interesante reflexionar sobre estos tópicos de manera antropológica, especialmente cómo la imaginación humana busca ciertas respuestas a la dicotomía de vida y muerte. Respecto a eso, la primera pregunta es de parte de Carlos Loró, a quien también mandamos un afectuoso saludo. Dice, Patricio, Nietzsche dijo que cuando miras mucho tiempo dentro de un abismo, el abismo mira dentro de ti. ¿Sería el arquetipo de vampiro un abismo para el ser humano contemporáneo, en donde éste buscaría complementar una vida sobre misterios? Yo diría, respondiendo ampliamente, que sí. Los arquetipos, según dice Jung, no tienen forma, pero nosotros no podemos imaginar ni pensar nada sin forma, y entonces tenemos que darle una. Efectivamente, una figura abismal, especular o inversa, estoy pensando especialmente en la vampira, ¿no?, como madre inversa, Lucy Westenra y otras, sí, es un abismo que devuelve la mirada, y al volver la mirada se configura como figura mítica. No sé si contesto tu pregunta, Carlos. Espero que no, porque que eso nos puede dar más amplitud para conversarlo en algún momento, ¿no? Pero sí, por ahí iría lo que te podría decir. Bueno, esperemos ahí que Carlos esté conforme con la respuesta, pero toda la razón en que es algo no lo va a para estar. Conversarlo. Bueno, aquí también aprovecho te aprovechan de mandar saludos. Dice, muchas gracias por la charla muy ilustrativa. Se agradecen las recomendaciones de libros y películas. Saludos desde Villa Alemana, de parte de Crown. Gracias, Crown. Me encanta esa zona, Villa Alemana. Sí. Muchas gracias. Bueno, acá las personas han estado bastante activas. Respecto a las preguntas, también han mandado saludos en general. Aquí aprovechemos de devolverle los saludos a Juanjo Barros García, que dice excelentes simposios, muchas gracias, y mis felicitaciones a todo el equipo del festival, así que les devolvemos las gracias a Juanjo. También los saludos de parte de Nicolás Mirelis, también qué gran festival. Aquí de nuevo otra pregunta para ti, Patricio. ¿Hay alguna relación entre teoría del vampiro y experiencia vampírica?
curioso, ¿ah? ¿Desde dónde se podría abordar eso? Yo creo que se puede abordar de varias maneras y seguramente mucho más rato voy a decir, esto era y no lo dije. Siempre me pasa. Pero creo que una de las maneras de que se puede abordar eso es de lo que pasó cuando se llevó a las tablas The Vampire de Polidori y dio lugar a una moda, y lo mismo que ha pasado más contemporáneamente con lo que se llama la cultura gótica, ¿no? Digamos, o las tribus urbanas góticas, que la imagen del vampiro hace que alguien se identifique con el vampiro de una manera estética, de una manera dandy, Baudelaire otra vez, ¿no? Entonces, hay una experiencia de lo vampiro que una vez en el centenario de Drácula se celebró acá, algunos quizá lo deben saber, en Monte Carmelo Abbey, en la Abadía Monte Carmelo, que es un lugar bellísimo, muy gótico, en Santiago de Chile. Y allí había una gran afluencia de público que pertenecía al ámbito gótico, y una vez que yo venía de vuelta, quiero decir de vuelta físicamente, me estaba alejando de la abadía, yo pensé que estos chicos no se creen vampiros, sino que se quieren vampiros. Y ahí podría haber una relación entre esto que dice Carlos, entre teoría vampírica o imagen, más imagen creo yo, y experiencia. De hecho, hay cultos que han incorporado los vampiros reales, ¿no? Pero siempre son cultos, no me estoy refiriendo a los antiguos cultos como los aztecas que vertían sangre para los dioses, que es lo mismo que decir para los muertos, dioses vampiros, sino que estoy refiriendo a cofradías, digamos, que han aparecido post-ficción. Tribus urbanas donde realmente han practicado, por ejemplo, la ingesta de sangre mutua consensuada. No digo que hayan salido a cazar, aunque quizá alguien lo haga. Pero sí puede haber una relación entre teoría, imagen, ficción y experiencia. Interesante. Ahora sí que creo que no le contesté a Carlos. Pero muchísimas gracias, Patricia. Al menos por mi parte, aprovecho de saludar a todas las personas que han participado de manera activa, aquí a Patricia González también, que preguntó algunas cosas. Y por mi parte, quisiera finalizar invitando a todas las personas a seguir a @Cine Recobrado Valparaíso, repito por si acaso, @Cine Recobrado Valparaíso, para enterarse primero de las novedades que tenemos en las próximas francas respecto a Cine en tu Ventana, que es Cine en los Cerros de Valparaíso, y el Autocine en el Parque Cultural de Valparaíso. Así que muchísimas gracias, Patricia. Le doy las últimas palabras a Jaime. Ha sido un verdadero gusto. Gracias. Hasta pronto, espero. Patricio, ha sido una forma hermosa y profunda de dar cierre a este simposio para redondear también la figura y evolución de Drácula en el cine, culminando con esta dupla de películas de El horror de Drácula y Drácula Príncipe de las Tinieblas. Gracias por abordar este tema, esta mitología y la figura del vampiro desde una perspectiva personal y fundamentada, como tú siempre sueles hacerlo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por participar en este festival, Patricio. Tremendamente agradecidos y honrados con tu presencia. Gracias, Jaime. Y gracias a todos. Y ha sido un honor estar acá. Gracias. Y bueno, antes de cerrar, como decía Constanza, revisar las redes sociales, también la página del festival www.cinerecobrado.cl, donde pronto va a estar la programación disponible. Y antes de cerrar, dar un especial agradecimiento a Duoc y al jefe de carrera de Comunicación Audiovisual, Roberto Paulsen, y a la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Viña del Mar, con Roberto Trejo y Magdalena Gysi, también a quienes hacemos llegar nuestros agradecimientos por ser parte de este evento y de este simposio. Y a los
alumnos, alumnas y público en general que se sumaron durante toda la semana a estas largas jornadas, pero creo que provechosas. Un profundo agradecimiento y qué bueno que sean parte del festival. Hagamos este pacto. Qué lindo, ¿no? Hablar de pacto de sangre. Hagamos este pacto de sangre entre el público y el festival, hablando de Drácula, ¿no? Para que podamos seguir encontrándonos en las próximas realizaciones del festival y en los eventos que comenzaremos a partir del sábado 28 de diciembre con Cine Chileno Online, para después proceder a las exhibiciones en soporte fílmico en 6 cerros de Valparaíso. Muchísimas gracias por su participación y nos veremos en otras actividades además de este Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Que esté muy bien, buen fin de semana. Cuídense mucho.